Bueno, queridos patitos, vamos a hablar en serio de lo que está pasando en relación con el Senado. Señor Pedro Rollán, presidente del Senado, porque el PP logra una mayoría absoluta en las últimas elecciones del 23 de julio del año 2023. Hace ya bastante tiempo, pero hasta el día 27 de noviembre no será la fecha límite para obligar a una reconducción en forma de nuevas elecciones. Tenemos esa situación en donde, sea cual fuera el gobierno, habría una determinada fórmula de afrontar legislativamente su compromiso con su batería de posibles leyes o reales decretos legislativos que luego deben de ser ratificados por el Congreso, es decir, por la Cámara de Representantes, la de Diputados o por el Senado. Alfredo Pedro Rubalcaba solía decir, cuando alguien le venía de que si había algún problema podíamos soslayarlo, en un yo estático. Por supuesto, yo no soy socialista. Él sí. Y le decía, ¿tú te crees que el PSOE va a gobernar siempre? Hay algunos actos que deben de pulirse bien para hacer las cosas correctamente. Porque puede darse el caso de que las prepares de una determinada manera y el que las beneficie sea el partido enfrente. Porque entre medias hay un cambio en las elecciones y aproveche ese beneficio en tu contra. Y esto es un elemento interesante porque fue precisamente Alfredo Pérez Rubalcaba el que en el año 2014, después de que pudieran ver a lo lejos, después de las elecciones europeas de ese año, las vistas largas de la posibilidad de perder una mayoría en el Congreso en favor de la monarquía, forzaron la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y eso supuso que deprisa y corriendo este orfebre de la legislatura, el señor Alfredo Pedro Rubalcaba, que había sostenido el liderazgo en el Partido Socialista cuando tal vez tendría que haberlo dejado en 2012, y la difunta también Karma Chacón tendría que haber sido la lideresa del Partido Socialista, porque fue la que se presentó al Congreso aquel en 2012. Mantuvo el tipo y el timón de la nave para llevar a buen puerto la abdicación que, a diferencia de los británicos, que en 2013 habían ya culminado un cambio legislativo en la Commonwealth, en el conjunto de los países bajo cuya jefatura de Estado estaba Isabel II, en España, en 2014, se estaba con parihuelas para la abdicación posible del jefe de Estado. Solamente una muerte habría supuesto un cumplimiento de lo que entonces estaba vigente como ley. Lo mismo que hubo una aplicación sui generis de una norma en Navarra para tema fiscal y por eso Juan de Borbón y Battenberg muere en 1993 en la Clínica Universitaria de Navarra. Pero eso es otra historia, ciertamente. Lo que importa es el hecho de la calificación por la mesa del Senado, la situación de celeridad o no celeridad en la votación de determinados proyectos, el hecho que ya se comprobó en legislaturas pasadas de cuándo puede ser complicado, por ejemplo en la primera legislatura de Zapatero, recordemos 2004-2008, con Javier Rojo de presidente, pero rayando las dificultades en el Senado. Estas cosas han pasado y que el Senado sirva de freno ha servido también en otras épocas para desgastar al gobierno que estaba en ese momento. Por lo tanto, esto no es nuevo. Pero lo que sí parece ser nuevo es el hecho de, a sabiendas de lo que pretende, a sabiendas de lo que se busca, no buscar el hecho de querer aumentar los plazos para cambiar la forma de hacer las leyes, porque normalmente ha sido utilizada Cámara de Segunda Lectura, para bien o para mal, para el hecho positivo de ratificar, de remachar o de echar para atrás, cuando ha habido ese
caso raro de gobierno y mayoría en el Congreso de un signo y mayoría en el Senado de otro. Evidentemente sería imposible que el gobierno tuviera mayoría en el Senado y perdiera en el Congreso, porque entonces no habría habido investidura. Puede darse el caso de que haya una mayoría circunstancial en el Congreso eh, y una mayoría en el Senado, pero esa mayoría construida se pierda y haya una mayoría opositora a lo largo de la legislatura en el Congreso sin capacidad de ejercer una moción de censura. Eso podría llegar a darse, sobre todo si se mantiene el curso de las cosas, en la ausencia de una mayoría bipartidista como los que había antes del año 93, de manera machacona con el Partido Socialista. Y aún así hubo esas mayorías, mal que bien, incluyendo esa mayoría absoluta de 2000 a 2004, incluyendo a Zapatero, hasta el año 2011. Luego la mayoría absoluta del señor Rajoy y el descabalgamiento ya del bipartidismo que se llama en el año 2016 con las nuevas elecciones. No digo el 2015 porque no hubo investidura. En 2016 finalmente sí la hubo en octubre de ese año. Y por tanto, ciertamente, lo que debería de tenerse en cuenta es el hecho de que no piensan en que el Senado pueda mejorarse. ¿No piensan que la calificación de urgencia o no urgencia por el Senado, infiriendo una situación distinta respecto al propio Congreso, no negociando, no pactando, no abriendo un diálogo, sino imposición desde el Senado para cambiar el modo de conceptualizar el tránsito del tracto legislativo por el Senado? Eso significa escaso respeto por las instituciones, escaso respeto por el Congreso, escaso respeto por el Senado y una búsqueda de partidismo absolutamente increíble e intolerable. ¿Por qué? Pues porque esta gente no piensa sino en el beneficio propio de ellos. Me refiero al PP, pero también podría haber sido el PSOE. Buscan un partidismo que es exagerado, es absolutamente increíble cómo instrumentalizan estas posiciones de poder en organizaciones institucionales cuando habría mucha capacidad para cambiar las cosas, porque en el año 94 ya hubo un primer intento para cambiar circunstancias, pero sobrevenidas porque había una mayoría minoritaria del PSOE que había perdido el rodillo y por lo tanto tenía que ser permeable a otras perspectivas, como la de Izquierda Unida, como la del PNV, como la de Convergencia y Unión. Por lo tanto, se abrió la posibilidad, por ejemplo, a tratar de solventar el asunto de los enclaves, una rémora histórica, o el asunto del Senado como Cámara Territorial, que se supone es en la Constitución, pero no lo es en la realidad. Recordemos, por ejemplo, que los Land alemanes son los que eligen los gobiernos, los gobiernos regionales de Alemania, los que eligen el Bundesrat, la Cámara Senatorial de Alemania, y tienen unas competencias. Por lo tanto, cuando el Pedro Rollán y el Senado tratan de encauzar una reforma para retrasar 2 meses los proyectos legislativos del gobierno, están obviando necesidades objetivas, por ejemplo, que sea una Cámara Territorial, que sea objeto de la modificación de la financiación autonómica, cosa que hablaremos tal vez mañana, por la tarde, me refiero a estas horas, que obvia la posibilidad de, a semejanza, por ejemplo, del Senado de los Estados Unidos, servir para ratificación de cargos en el exterior, por ejemplo, embajadores, que podría servir, y tirando del hilo del asunto exterior podría servir para debate e implementación de políticas comunitarias, de tratados internacionales con mayor capacidad. Y esto no es cosa nueva, lo ha dicho por ejemplo alguien que pasó por el Senado, como es el senador Iñaki Anasagasti Olabeaga, que entre el año 2004 y 2011 fue miembro de la Cámara del Senado, después de haber pasado desde el 86 al 2004 en la Cámara de Representantes, es decir, el Congreso de los Diputados. Por tanto, ciertamente, su bagaje intelectual de años fue experimentada en las dos cámaras,
por lo tanto tiene experiencia y luego literatura para explicar por qué el Senado es como es y que podría ser mejor. El problema ciertamente estriba en el hecho de que cuando todos estos elementos que muchas veces se ha puesto en programas electorales, porque ha habido muchas elecciones en donde eh, el Senado se ha puesto la picota. Y ciertamente ha habido países en donde el Senado se ha puesto la picota, a veces incluso con el asunto de las crisis económicas, en donde a veces se piensa que estas cámaras son redundantes. Por ejemplo, la Segunda República Española fue unicameral y no tuvo Senado. En el caso de la crisis última fuerte de 2008, en Irlanda se puso en la picota el hecho del Senado. Y se dijo, vamos a someter a referéndum a la población del Senado para quitarlo, porque se veía claro que la ciudadanía lo que quería era fumarse el Senado y destruirlo completamente. Recordemos ciertamente que, por ejemplo, Francia tiene Senado, Italia tiene Senado, el Reino Unido tiene la Cámara de los Lores, Alemania tiene el Bundesrat y otros países tienen Cámara de Segunda Lectura para diversos usos. Por ejemplo, Estados Unidos con la zona del Senado, con su mucha mayor preeminencia. El Senado es la primera cámara, y ser senador es mucho más importante que ser miembro de la Cámara de Representantes, como todo el mundo sabe. Lo curioso en el caso de Irlanda es que cuando se fue a votar, cuando ya se había hecho la propuesta, se había ejercido el trámite para la actualización de todos los elementos para poder votar, y se votó, Senado sí o Senado no, la ciudadanía dijo Senado sí. Alucinante, pero real. Esa ciudadanía de Irlanda acabó diciendo Senado sí, cuando resulta curioso esa dualidad en donde a veces la gente se deja llevar por las bajas pasiones y al final, en este caso, primó otra serie de criterios a la hora de poner encima de la mesa el hecho de, de que pensaron que la estructura institucional estaba bien tal y como estaba. En lo que nos ocupa, el PP presenta una reforma del reglamento del Senado para tener la potestad de dilatar la ley de amnistía, es decir, algo instrumental, con un objetivo, no porque quiera el Senado, no porque lo quiera modificar, no porque lo quiera actualizar, o tal vez alguno lo quiera eliminar directamente. No. El instrumento es esa ley de amnistía que le molesta cuando ha habido otras amnistías en Europa, cuando la amnistía es un hecho constitucional, mal que les pese a algunos, y se puede hacer, cuando ha habido otro tipo de amnistías e indultos en democracia. Otra cosa es la ley de amnistía de 1977, preconstitucional ciertamente, y explicar por qué se dio aquello, por qué en Argentina se borró la ley de punto final, también en Chile. Todos estos elementos nunca se suelen tender a explicar de manera ordenada, cronológica, de política comparada, porque eso significaría darle las herramientas al escuchante para poder hacerse un esquema racional y no emocional de les están ayudando a esta gente y no te ayudan a ti. Les ayudan a estos que han roto el compromiso con la legalidad y no te ayudan a ti, que eres muy cumplidor con la legalidad. Eres un ciudadano honesto, modélico, y a ti no te van a hacer nada por tu bien. Pero esta gente que ha roto con la ley, ha destrozado la convivencia, son unos golpistas. No les pasa más que aquello que lo que necesitan. ¿Se acuerdan? ¿Ves? ¿Cómo se quieren? Por interés te quiero, Andrés. ¿Y cuántos se quieren ahora? Mientras sus representantes electos... Claro, ese discurso emocional cala. Cala, y evitando ciertamente el hecho de recordar, por ejemplo, este hecho de
que precisamente a comienzos de este mes de noviembre, concretamente el jueves día 2 de noviembre, dice que buscar dar más tiempo a los senadores para paliar el déficit de documentación, así como el debate y la participación social. Paliar el déficit de documentación será de el arraigo y anclaje de cualquier ley de amnistía en el hecho jurídico. ¿No tienen personal suficiente? Ahora han incluido un asistente nuevo por los diputados. ¿No pueden temporalmente ser asignados a tareas del Senado? Los 350 que corresponden, por ejemplo, al PP. Creo que eran 137, ¿no? Tienen 137 asesores nuevos en esta legislatura. Eso sí, cumpliendo el estándar europeo. No es algo que se saque porque somos políticos y somos muy malos. No, no es porque había que hacerlo. El debate. Estamos hablando de un debate que surge en octubre de 2017. Hace 6 años. ¿No han tenido tiempo para hacer un debate serio y sosegado del origen del mal, de las causas que llevaron al juicio y de ahí a un hecho impunible del que se quiere hacer amnistía? Y participación social. Son 6 años también para la participación social. ¿Qué han hecho en estos años? ¿Desviar el tema? ¿Hablar de otras cosas? ¿Calentar a la gente en sus corazones y en sus almas? ¿Y no hacer algo de trabajo pulcro, fino, como por ejemplo olvidar el hecho de que en el Estatuto de Andalucía hay preceptos validados por todo el entramado institucional, jurídico, político español que fue laminado en el Estatuto de Cataluña? ¿Y esto es un hecho? El Grupo Popular presentó una reforma del reglamento del Senado para dar potestad a la mesa de la Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo cuentan con mayoría absoluta, para decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley. Instrumental. Instrumental porque no lo hacen porque crean que el Senado tenga que tener esa capacidad, sino porque es en función de desbarajustar el calendario legislativo en función de la ley de amnistía y de destrozar el bajo vientre del gobierno de Pedro Sánchez. No es porque crean que el Senado va a ser mejor con esto. De forma que los populares abren la puerta a poder dilatar la tramitación de la ley de amnistía que podrían registrar en breve los socialistas y sus socios. El PP ya había anunciado que utilizaría todas las herramientas del Estado de Derecho para frenar la ley de amnistía, que considera inconstitucional, sin conocerla, por supuesto, lo mismo que el Consejo General del Poder Judicial se pone a hablar de que si no es legal algo, de lo que no tienen competencia para deliberar, y luego son otros los que destruyen la convivencia y el Estado de Derecho. Alucinante. Que considera inconstitucional, inmoral, un fraude a los electores, dado que no la votaron en las urnas el pasado 23 de julio. Mañana hablaremos de qué es esto de lo que pasa o no en las urnas el día de las elecciones, recordando 2011 y el programa electoral de Mariano Rajoy de 2011. Y lo que luego hizo Mariano Rajoy. Aparte de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si la norma se aprueba, como anunció el propio Feijóo, el PP recurrirá a la movilización en la calle, que ya ha habido algunos actos contra la amnistía, incluso delante de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Pero también hará uso de vía parlamentaria e institucional, por ejemplo, a través de instrumentalización de las comunidades autónomas y su derecho de recurso ante el Constitucional. Seguramente también lo harán como grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional. Esto del Senado también. Una reforma del reglamento del Senado. Por lo pronto, y a la espera de que el PSOE y sus socios registren la ley de amnistía en el Congreso, el Grupo Popular ha presentado aquel jueves en el Senado una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara Alta por la que se modifica el artículo 133 del reglamento.
Según este artículo, en los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de 20 días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo. Asimismo, la Mesa del Senado, de oficio o propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores, podrá decidir la aplicación de procedimiento de urgencia. Además, el artículo añade que en las proposiciones de ley la Mesa podrá decidir la aplicación de procedimientos de urgencia cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también cuando de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores. En la exposición de motivos de su propuesta de reforma, el PP explica que la Carta Magna, en su artículo 90, regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a 20 días naturales el plazo de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja. El PP subraya en su iniciativa que el artículo 90 de la Constitución se refiere, por tanto, a los proyectos, pero no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual, sino fruto de la voluntad de los constituyentes. Resulta curioso y bien interesante el hecho de que, habiendo pasado tantas legislaturas y no siendo el reglamento del Senado de ayer por la tarde, se hayan dado cuenta de ahí va los donuts cuando tienen el amarre en el Senado y pueden instrumentalizar el Senado, incluyendo esto, en contra del gobierno de Pedro Sánchez y de las iniciativas que Pedro Sánchez pueda llevar al Congreso primero y después al Senado. Y que en cualquier caso, aunque se vote en contra en el Senado, vuelven al Congreso, tal y como pasó con los presupuestos de Mariano Rajoy de 2018, que cuando fueron al Senado, el gobierno ya no era de Mariano Rajoy, y el PP votó en contra de los presupuestos de Mariano Rajoy para volver al Congreso, donde fueron votados favorablemente por la nueva mayoría, la de la moción de censura. Con lo cual, es muy oportunista. Aunque en el informe de la ponencia constitucional del 5 de enero de 1978 se empleaba en el primer apartado del artículo la expresión proyecto o proposición de ley, esta después fue sustituida para que finalmente se aprobó. Esto es proyecto de ley ordinaria u orgánica según los populares. El PP asegura que la reforma del reglamento del Senado que propone se sitúa en el marco del principio de autonomía reglamentaria de las cámaras reconocido por el artículo 72.1 y más concretamente en el apartado del ámbito del artículo 89 de la Constitución, según el cual la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. Resulta bien curioso que hablen de términos de lo que el informe de la ponencia constitucional de enero del 78, cuando la aplicación que hicieron del artículo 155 se corresponde muy lejos con lo que la comisión y el pleno de la ponencia constitucional, comisión constitucional y pleno de aquella Cámara Constituyente, hizo referente al artículo 155, aplicando la interpretación derrotada en comisión y pleno de Manuel Fraga Iribarne y de Alianza Popular. Resulta curioso contraponer estos dos hechos con respecto a una posición oportunista muy distinta. Según el PP, su reforma es además plenamente acorde con la prioridad de la tramitación parlamentaria de los proyectos sobre las proposiciones de ley establecida por el artículo 105 del reglamento del Senado. El PP explica que el objeto específico de esta reforma reglamentaria no es otra que la de ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado, habiendo la posibilidad de que en el trámite de las proposiciones de ley, y a diferencia de lo que sucede con los proyectos, los senadores cuenten con el tiempo necesario de poder paliar al menos los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico, así como de debate público y de participación social
de los que, como la experiencia demuestra, suelen adolecer este tipo de iniciativas legislativas, como la del artículo 135 en el agosto del 2011, que fue pasada en un pliplá en 2 tardes, y porque no había una mayoría de 35 diputados para poder votarla y someterla al referéndum. ¿Por qué no se votó específicamente esa reforma por el pueblo español, siendo tan importante? Estas cosas recuerdan lo que comentaba antes. En el trabajo en el Senado no se han dado cuenta de estas ineficiencias hasta ahora. Solamente cuando ha sido necesario poner el cronómetro en marcha con respecto a la ley de amnistía es cuando han dicho, ahí van los donuts, que la gente no puede participar, que nuestros senadores tienen déficits de documentación. ¿En serio? ¿Estamos en eso? Para ello prosigue el PP, se procede a la modificación del artículo 133 del reglamento del Senado, con el fin de atribuir a la mesa de la Cámara la facultad de decidir en cada caso, sobre la pertinencia de la tramitación urgente de una proposición de ley. Es decir, que me da igual lo que diga el gobierno, me da igual lo que diga el Congreso de los Diputados, ser soberanos en el Senado. Para esto está el PP. Feijóo avisa que el PP ni se va a callar ni se va a rendir. El líder del PP ya ha avisado y avanzado en un desayuno informativo organizado por Europa Press que su partido no va a callarse ante el chantaje de los independentistas que acepta Pedro Sánchez. Frente al presidente que se rinde, España no lo hará, ha declarado Feijóo, quien ha asegurado que los aliados de España saben que no necesitan hacer ningún esfuerzo en pro de la estabilidad de España y les basta con ir ampliando la libertad condicional que les conceden a medida que irán cumpliendo sus exigencias y chantajes. Esto evidentemente supone que una negociación entre partidos diferentes, cuando no hay un partido con mayoría absoluta, cualquier cosa que se aparte del cumplimiento del programa electoral del partido mayoritario, será un chantaje, será traición, será robo y será corrupción. Así de sencillo. Esto es lo que Feijóo quiere decir. Entonces, Italia es una dictadura con corrupción, porque tiene un gobierno de coalición. Alemania es una corrupción dictatorial, porque tiene un gobierno de coalición. Polonia lo va a ser, porque va a tener un gobierno de coalición. Estamos en esas coordenadas de que hablar con aquel que es el depositario de los votos de otra gente que no es la del primer partido o segundo partido, siendo partidos llamados minorías con sus votantes, es corrupción. ¿Esto es aceptable? Llegar a este punto de conversación en diálogo sobre el marco en función de los resultados que uno quiere lograr, creo que esto es absolutamente inaceptable. Pero es la España que existe. Y sin más, queridos patitos, mañana más, pero a lo mejor, porque es imposible. Es que ricasco, agur, bat, Betty, gelpean.